Continuamos con Daf Kuf He Amud Alef. Vamos a ver el último renglón en Daf Kuf Dalet Amud Bet. Tana. Nitkamel Lichtov Otachat. Dice el Tana en la Braita, una persona que tuvo la intención de escribir una sola letra. De Alubi a dos time, pero le salió a escribir dos. Como por ejemplo, de nuevo, el mismo ejemplo, la persona que quiso escribir, pero esta persona no hizo con intención. Quiso escribir una het, se olvidó de hacer el techito y quedaron dos zain. Hayab. ¿Por qué? Lemase escribió dos letras. Y se llama Beatnan Patur. ¿Cómo? Nuestra Mishnah dice que está Patur. Y se le llamará Lokasha. Hade Baeziyune. Hade lo Baeziyune. Cuando las letras no quedan terminadas, sacando el techito de la het. Este es el caso que nuestra Mishnah dijo que está Patur. Pero en un caso que él sacó el het en un lugar tan exacto que la letra después que quedan las dos zain quedan perfectas, está Hayab. Dice la Marakatab Ahat Ot Ahat Notricom. Vimos en la Mishnah una persona que escribe una letra como abreviatura de una palabra entera. Rabbi Yoshua Metra Mechayev Jajamim Potrim. Rabbi Yoshua Metra dice que está Hayab. Se lee una palabra entera. Jajamim Potrim porque le más se escribió una letra sola. Dice la Gemara Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Yossi ben Zimna. Dijo Rabbi Yohanan el nombre de Rabbi Yossi ben Zimna. Mina y le leyó Notricom Mina Torah, donde aprendemos que existen las abreviaturas en la Torah. Sheneemar está escrito Ki Av Hamon Goim Netatija. Hashem le dice a Abraham Avinu, Av, vos sos un padre de Hamon Goim. ¿Qué es Hamon Goim? Es una abreviatura. ¿De qué? Av Netatija la Umot. Te puse Av, padre a las naciones. Las palabras Av Hamon son abreviatura. Entonces la Aleph. Aleph es, te puse Av, Aleph de Av, a las naciones. Bet, la Bet viene a decir Bajur Netatija Baumot, el elegido sos entre las naciones. Después, la He, Hamon Javiv Netatija Baumot, una multitud que Borolam le tiene cariño, te puse a vos entre las naciones. La Mem de Hamon es Melech Netatija la Umot, vos sos el rey de todas las naciones. Vav, Vatik Netatija Baumot, Vatik quiere decir una persona confiable. Neeman Netatija Baumot, vos sos firme entre las naciones. De todas formas, vemos que la Torah le quiso decir unas cuantas alabanzas a Abraham Avinu y se los dijo en una abreviatura. Av Hamon, está incluido todo esto. ¿De qué aprendamos que se puede hablar en abreviatura? Dice la Gemara, Rabbi Yohanan de Amar. Eso lo dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi ben Zimna. Rabbi Yohanan trajo otro. Rabbi Yohanan mismo, su opinión propia, dijo otro caso. Está escrito en Aseret HaDibrot, Anoji Hashem Elokeja. ¿Qué quiere decir Anoji? Anoji, porque la Torah dice Anoji y no dice Ani Hashem Elokeja, como dice normalmente, porque Anoji es notricón, es una abreviatura de Ana Nafshi Ketivati Yahavit. Boreolam dice, yo mismo, cuando les di la Torah, me entregué yo misma con ella. Rabanan Amre, ¿qué es Anoji? Amiran Neimak Tiva Yehiva. Son palabras, es un dicho, Naim, que es lindo, escribí y di. Ika de Amre, ¿qué es Anoji? Rashetevot, abreviatura de atrás para adelante. Yehiva Ketiva, te la di escrita, Neemanim, Amarea, son confiables sus palabras. Son todas estas abreviaturas de la palabra Anoji. De ahí aprendemos que se puede hablar en abreviatura. De Rabbi Natan Amre, en Bet Midrash de Rabbi Natan trajeron otro ejemplo de abreviatura en la Torah. Está escrito Kiyarat Haderech Lenekdi. El malach le dice a Bil'am Kiyarat Haderech Lenekdi. ¿Qué es Kiyarat Haderech Lenekdi? Yar'a Ra'ata Venateta. ¿Esa abreviatura de qué? Vio, tu mula me vio, temió de mí, y Nateta, y se inclinó del camino. Todo esto está escrito en una sola palabra, Yarat. De Rabbi Ishmael Tana, en el Bet de Rabbi Ishmael, otro ejemplo, está escrito en la Minja del Omer, en el Corbana Omer que se traía al Bet HaMikdash, está escrito Jeresh Kali de Carmel. ¿Qué es Carmel? Carmel son espigas húmedas. ¿Dónde está escrito en la palabra Carmel espigas húmedas?
Kar malé. Kar es la semilla. Cuando la semilla está malé, está hinchada porque está húmeda, eso es Carmel. Rabaja Bariakov Amar, Rabaja Bariakov dice, en la Torah dice, cuando David le dice a Shlomo que se ocupe de Shim'i ben Gera. Shim'i ben Gera maldijo a David Amelech. Antes de fallecer, David le dice a Shlomo, ocupate de darle castigo a Shim'i ben Gera. Y dice así, Vehu kelalani kelanan nimretzet. ¿Qué es nimretzet? Rashet Evot, Noefu, es una persona que pasó por Gilui Arayot. Moaviu, es Moabí, descendencia de Moabim. Rotzeahu, fue asesino. Tzorerhu, me persiguió, fue enemigo. Toevahu, es despreciado. Y por eso hay que matarlo. Amnach Moritz Hakamar, Mare Daber Uman Nitztadak. ¿Qué es Nitztadak? Nechonim Anachnu, Tzadikim Anachnu, Tehorim Anachnu, Dakim Anachnu, Kedoshim Anachnu. Todas estas palabras están incluidas en la palabra Nitztadak. Dice la Gemara, Hakotev Shteotiot Beshte Haaramot. Dice la Mishnah, la persona que escribe dos letras, pero cada letra bajo otro error. Se olvidó que es Shabbat, escribió una letra. Se olvidó de vuelta que es Shabbat, escribió otra letra. O Achat Shachrit ve Achat Ben Arbaim. Una en Shachrit y otra en la tarde. Rabban Gamliel Mechayev ve Jajamim Potrim. Rabban Gamliel dice que está Hayab Hatat y Jajamim dicen que está Patur. Dice la Gemara, ¿cuál es el machloket? Bemaika miflege. Rabban Gamliel sabar en yedia lechatzi shiur. Rabbanan sabre yesh yedia lechatzi shiur. Rabban Gamliel dice, mira, es verdad que él se enteró en la mitad, pero se enteró en la mitad cuando yo había escrito medio shiur. Eso no se llama, no es una yedia que impide el shiur de Korban Hatat. Vashen que Jajamim dijeron que sí, eso se llama que impide el Korban Hatat y por eso va a estar patur de Korban Hatat, a no ser de que hizo todo bajo un error. Y es de Omer, Haorek shlosha chutim batchila o achat al haarig chayab. Jajamim omrim ben batchila ben basof shiurosh shnei chutim. La Mishnah nuestra está hablando de Melechet Oreg. Oreg es la fabricación de la tela. ¿Cómo se fabricaba la tela? Había un sistema como una máquina que tenían dos marcos, uno enfrente del otro. En esos marcos los marcos estaban hechos como una red. En esa red había unas argollas. Sobre esas argollas se pasaban, los marcos estaban enfrentados y se pasaban por intermedio de las argollas los hilos que van en vertical. Después de tener todos los hilos extendidos en vertical uno al lado del otro, se pasaba el hilo en horizontal entre esos hilos que estaban en vertical y de esa forma se tejía, se fabricaba la tela. Dice Rabbi Eliezer, colocar 3 hilos sobre, si ya están puestos los hilos en vertical, pasar 3 hilos en horizontal, ya está Hayab de la Torah por Melechet Oreg. Todo eso es cuando son los primeros 3 hilos de la tela. Pero si es que ya la tela estaba empezando a prepararse, es decir, ya habían pasado unos cuantos hilos en horizontal, ahí, aunque agregue un solo hilo, ya está Hayab. Vamos a leerlo de adentro. Rabbi Eliezer omer haorek shlosha chutim batchila. Si es en el principio de la fabricación de la tela, entonces 3 hilos que pase en horizontal está Hayab. Y si es achat al harig, y si ya está tejido, ya hay harig, ya está la tela, y él continúa tejiéndola con un solo hilo que pasa en horizontal, ya está Hayab. Vajajamim omrim, jajamim dicen, ben batchila, ben basof, shiurosh nechutim, tanto al principio, tanto al final, el shiur siempre es 2 hilos que se empiecen a pasar en horizontal. O, dice la Mishnah, haosesh tebatenirim, el que pasa los hilos en vertical por estas argollas, si pasa 2 hilos en vertical, está Hayab, siempre y cuando los coloques ya dentro de estas argollas. Tanto sea en estas argollas que se llaman nirim o en Quiros, es otra clase de cli que se usaba también para tejer las telas, o no nada más cuando está haciendo una tela, sino cuando está pasando
los tirantes en un tamiz, o benapá, o bekvará, o bearigatzal, o preparando una canasta, que también se hace de la misma forma, no con hilos, pero se hace de la misma forma en vertical y en horizontal. Entonces, eso todo se considera Melejet Oreg y está Hayab en Shabbat. Dice la Gemara, dice la Mishnah, Veatofer shte tfilot, veakorea al menat litfor shte tfilot. La persona que cose 2 puntadas o el que rompe 2 puntadas de la prenda para, no con el sentido de romper, porque romper solo en Shabbat no está Hayab, sino descose, ¿para qué? Para después coser 2 puntadas, también todos estos casos está Hayab. Dice la Gemara, que Rabbi Yitzhak Tane, cuando vino Rabbi Yitzhak de Israel, enseñó en la Mishnah una explicación. ¿Qué? Dice así, Shtaim Hayab, al principio con 2 hilos solos que pase en horizontal está Hayab. Dice la Gemara, ¿cómo va a explicar así nuestra Mishnah? Vean Antnan Shlosha. Rabbi Eliezer claramente dice en nuestra Mishnah que recién, si es el comienzo del tejido de la tela, recién 3 hilos está Hayab y no 2. Dice Maralo Kashya, Ha Bealime, Veha Be Katine. Hay diferencia si son hilos gruesos o hilos finitos. ¿Cuál es la diferencia? La Gemara va a explicar 2 posibilidades. Ambrela, hay quienes estudiaron, también Jajamín que estudiaron la Yeshiva, que explicaron para un lado, es decir, que nuestra Mishnah, que recién en 3 hilos está Hayab, está hablando en hilos gruesos, porque hilos gruesos es más cal que hilos finitos. Vamos a explicar ahora por qué. De Ambrela y Guisa, y hay quien dice al revés, siempre hilos finitos es más cal que hilos gruesos. Vamos a explicar los dos lados. Ambrela y Guisa, hay quien dice que nuestra Mishnah está hablando en hilos gruesos y por eso recién 3. ¿Por qué? Porque alime tlata lo satre. Por cuanto de que los hilos son gruesos, entonces tienen el movimiento de ellos es más brusco. Entonces recién cuando pone 3 hilos, los satre no se desarman. Pero si pone 3 satre, si pone 2 hilos, uno no se adhieren bien uno al otro, se mueven. 2 hilos solo se mueven, por eso con 2 hilos no va a estar Hayab, recién con 3. Pero que tiene, si son hilos finitos, se adhieren más uno al otro y trename los satre, y aún 2 hilos solo tampoco se desarman. Entonces, según esto, hilos finitos va a estar Hayab con 2, hilos gruesos con 3. De Amra y Guisa, y hay quien explica justamente el sentido contrario, Ktine Tlata. Recién hay hilos finitos, ni tiene importancia 2 hilos solos. Recién 3 yedie se notan y tienen importancia, pero 2 hilos tan finitos, lo yedie ni se notan y no tienen importancia. Pero alime, si los hilos son gruesos, trename yedie, 2 hilos también se ven y tienen importancia, va a estar Hayab con eso solo. 2 formas de explicar dónde hay más kula, haciéndolo con gruesos o haciéndolo con hilos finitos. Volviendo ahora a la Melejet Oreg. Dice la Mishnah, dice la Braita, perdón. Tania, Haorek Shlosha Jutim Batjila, Veachad ala Arik Hayab. La Braita dice, igual que nuestra Mishnah, el que pasa 3 hilos en horizontal sobre los hilos que ya están puestos en este sistema de Arigá, están puestos ya en, perdón, 2 hilos en horizontal sobre lo que están puestos en vertical. Dice Rabbi Eliezer está Hayab, Jajamim Omrim, Ben Batjila, Ben Basof, Shnechutim. Tanto al principio, tanto al final, con 2 hilos que pase en horizontal, ya está Hayab. Ubesafa. Ahora, si es que estamos hablando que está terminando la tela y tiene un borde, entonces ahí, Shnechutim, dos hilos. Berrojav, Shlosha Bate Nirim. Dice la Braita, Tania, Haorek Shlosha Jutim Batjila, Veejad ala Arik Hayab. Dice la Braita, muy parecido a nuestra Mishnah, el que pasa 3 hilos en horizontal cuando empezó a fabricar la tela, Veejad ala Arik, o si la tela ya está fabricada, pasa un solo hilo más en horizontal, está Hayab.
Jajamim dicen, ben batjila, ben basof, shiuram shnehutim, tanto al principio, tanto al final, siempre con dos hilos que pasen en horizontal está hayab. Uba safa, si es que está haciéndole el borde a la tela y el borde es de un hilo diferente para dar terminación a la tela, entonces en este caso no hace falta que sea los shnehutim tienen una halajá diferente. Vamos a leerlo adentro, después vamos a explicar. Uba safa, shnehutim berojav shlosha batenirim. Más adelante vamos a estudiar en Amud Bet que cuánto es el shiur. Dijimos que pasando los hilos en horizontal está hayab. Pasando los hilos en horizontal, ¿por qué shiur de la tela? ¿1 centímetro que lo pasa en horizontal o tiene que pasar mucho más distancia en la tela? Más adelante dice, por lo menos tiene que pasar un tanto de sit. Sit quiere decir la diferencia que hay entre estos dos dedos. Por lo menos este ancho pasando el hilo en horizontal. Es decir, tiene que quedar tejido por lo menos esto. Así dice más adelante en Kufea Mundet. Pero acá, por cuanto que estamos tratando del borde, que el borde es significativo, con que haga rojav shlosha batenirim, con que pase 3 hilos que están en vertical, ya se llama que es una tejida importante y está hayab. Y se le llamará, además de tomé, leorek tziltzul katan, que ¿acaso una persona no puede tejer un cinturón pequeño? No tiene que ser siempre un cinturón así. Cuando una persona teje un cinturón pequeño, obvio que va a estar hayab, porque lo que está tejiendo es algo pequeño. Entonces acá también yo digo, por cuánto es que él está haciendo el borde de la tela y el borde lo quiere hacer con un hilo diferente, entonces con pasar los rojav, los batenirim, el ancho de 3 batenirim, los batenirim son esas argollas que explicamos que por ahí pasan los hilos en vertical, si pasa el rojav de 3 de ellos, ya está hayab. Dice la Gemara, lo que dice en la braita que con 3 hilos en horizontal está hayab, o un hilo cuando se está en comienzo de la tela, Stama que Rabbi Eliezer. Eso es Rabbi Eliezer que dijo en nuestra Mishnah. Tania Idach, otra braita está escrita, Haorek Shnehutim, el que teje 2 hilos al Hagaz, si lo hace en medio del tejido. O a la Imbra, si lo hace al principio, está hayab. ¿Quién es esto? Jajamim, como nuestra Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, afilo ejad, un solo hilo, si es que ya comenzó la tela, un solo hilo está hayab. Uba safa, y si es que lo está haciendo en el borde, un hilo de otra clase, basafa, shnehutim berojav shlosha batenirim hayab, con pasar 2 hilos que tienen el ancho mínimo de 3 batenirim, está hayab. Además de domele, orek tziltzul katan, una persona que hace un cinturón pequeño, entonces hay 2 jutim de erev, al rojav shlosha batenirim alalu, si es que él lo hace 2 jutim de erev, 2 jutim en horizontal sobre un ancho, por lo menos pasando un ancho de 3 batenirim, va a estar hayab. Haoreg, dice la Gemara, Haoreg shnehutim al gas de ala imra hayab, stama que Rabanan en esta braita trae belashon setam sin mencionar a Jajamim. Dice la Gemara, Haose shne batenirim, vimos en la Mishnah que el que hace 2 batenirim está hayab. ¿Qué quiere decir hacer 2 batenirim? Vamos a explicar cómo explica Rashi. El que pasa los hilos en vertical por estas argollas está hayab. Dice la Gemara, Amar Abaye, tarte bebatenira, vejada benira. Dice explica Raba cómo era que se preparaba el tejido. Dijimos que había un marco que tenía como el marco era como una red. En esa red habían unas argollas. Entonces pasaban 2 hilos dentro de las argollas y un hilo entre medio de estas 2 argollas, entre medio de estos 2. Tarte bebatenira, 2 hilos que entraban dentro de estas argollas en vertical y así se acomodaban, que estén parados firmes y no se corran. Vejada benira, y uno pasaba entre medio de ellos 2. Vimos en la Mishnah que el que hace 2 batenirim, el que pasa en vertical 2 hilos dentro de estas argollas en kiros. ¿Qué es kiros? Dice la Gemara, Amarrab matzovita. Kiros era
un keli un poquito más sofisticado que hacía diferencia de altura entre un hilo y vertical, que estaba en vertical, y el otro, para que pueda pasar entre ellos el hilo en horizontal. Vimos en la Mishnah Batofresh Tetzfirot, vimos en la Mishnah que el que cose 2 puntadas está hayab y se la llamará Hatanina. ¿Para qué la Mishnah lo dice acá de nuevo? Ya está escrito en la Mishnah más atrás, como dice ahí, Be'avot Melachot, Be'atofresh Tetzfirot, cuando la Mishnah nos menciona todas las 39 melajot, dice ahí claramente, Be'atofresh Tetzfirot, el que cose 2 puntadas. ¿Para qué entonces se repite acá el shiur? Dice la llamará Mishum de Kabaile Mitna Seifa. Ve a Corea al menat de Tfirot. Por cuanto en la Sefer tengo que decir un hidush que el que descose para coser 2 puntadas está Hayab, Tanenam, Atofer. Está escrito también el din del que cose, pero eso no hacía falta. El ikar, lo principal del hidush es enseñarte que el que descose 2 puntadas para volver a coserlas está Hayab. Dice la llamará Ve a Corea, Hanametanine, ve a Bot Melachot. ¿Para qué dice acá esto de descoser? Esto mismo también está escrito en la Mishnah más atrás. En la Mishum de Kabael Mitne Seifa, a Corea, Bajamato Almeto, Mishumahi, Ktane, Hatofer Shetetfirot. Por cuanto que más adelante la Mishnah explica que el que rompe, descose una prenda por tristeza que tiene y le avisaba una noticia mala, que se le murió a alguien, lo alenú. Entonces esta persona va a estar patur porque no tiene intención de romper para coser, sino está rompiendo para destruir. Destruir no es una melajá. Pero de todos modos, por cuanto que tiene que estar escrita esa melajá más adelante, entonces en esta Mishnah ya te dice el din de Tofer Shetetfirot, el que cose 2 puntadas, el que descose 2 puntadas, todo para llegar al din más adelante, que si es que lo descose por un enojo, por una tristeza, no está hayab.